Ya sabemos que el escalado de características es un tema clave en el tratamiento de datos y sus dos enfoques principales son la normalización y la estandarización. Dos términos que pueden presentar alguna variante, pero que en general la normalización suele referirse al rescalado de la característica a un rango que suele ser entre 0 y 1, aunque es posible con otros rangos. Pero el rango especial entre 0 y 1 es el más común y la normalización de datos puede hacerse aplicando el escalamiento mínimo-máximo a cada columna de características, en donde el nuevo valor para cada columna, al que llamaremos xnorm, se calcula a través de esta fórmula aplicada a cada uno de los valores individuales de cada columna, en la que el valor original se resta del valor mínimo de la columna y se divide por la diferencia entre el valor máximo y mínimo de esa columna. Sencillo, y más sencillo aún aplicarlo en scikit-learn, como podemos ver en este código en el que utilizamos el método de escalamiento mínimo-máximo con min-max scaler del módulo preprocessing de la librería scikit-learn. Este método transforma cada característica de los datos de manera individual de acuerdo con la fórmula que indicamos hace un momento. En el código, después de haber importado la clase min-max-scaler del módulo preprocessing de scikit-learn, creamos una instancia del escalador que será la que se encargue de calcular los mínimos y los máximos de los datos de entrenamiento y usar estos valores para escalar los datos. Y en las siguientes líneas llevamos a cabo el ajuste y transformación de los datos de entrenamiento y prueba. En esta línea ajustamos y transformamos los datos de entrenamiento usando el método fitTransform, pasando el grupo de características para el entrenamiento que hemos almacenado en la división en xtrain. Ya hemos dicho y visto en otras ocasiones que fitTransform lo que hace es aplicar primero el método fit y luego el método transform. Aquí lo que hace el método fit es calcular los valores mínimo y máximo para cada columna, o lo que es lo mismo para cada característica, y usa esos valores mínimo y máximo con el método transform, llevando a cabo el cálculo con la fórmula que indicamos antes, con lo que escala todas las características de cada columna al rango entre 0 y 1. Observa ahora que llevamos a cabo la transformación de la parte de los datos que hemos reservado para prueba, que según indicamos al crear la división serán el 30%, pero ahora aquí solo le aplicamos a xtest el método transform. Cuando aplicamos aquí el método fit, además de almacenar posteriormente los resultados en esta variable, ha modificado también el objeto MMS, que ahora sí contiene los valores mínimo y máximo para cada característica. Y es imprescindible no volver a recalcularlos, ya que de hacerlos estarían aplicando distintos parámetros aprendidos a los datos, y ya sabemos los problemas de sesgo que provoca. De este modo hemos normalizado los datos de todas las características de nuestro dataset, tanto en el subconjunto de entrenamiento como en el de prueba, que ahora contiene valores comprendidos en el rango entre 0 y 1. El uso de la normalización a través del escalamiento min-max que acabamos de ver es una técnica de uso común que es útil cuando necesitamos valores en un intervalo acotado, como el intervalo 0, uno que hemos usado, pero la estandarización puede ser más práctica para muchos algoritmos de aprendizaje automático, especialmente para algoritmos de optimización como el descenso de gradiente. Resumiendo lo que ya hemos visto en anteriores vídeos sobre este tema, la estandarización, a diferencia de la normalización min-max, no restringe los valores a un rango acotado específico como 0, 1. En su lugar lo que hace es reajustar la distribución de los datos para que tengan una media de 0 y una desviación estándar de 1, lo que hacemos mediante esta fórmula que ya debemos conocer bien. Este proceso transforma los datos para centrarlos en torno al 0, con la desviación estándar actuando como una medida de dispersión en torno a esa media.
Los valores resultantes de la estandarización pueden ser más pequeños o más grandes que -1 y 1. Y de hecho pueden variar ampliamente dependiendo de cuántos valores atípicos, los denominados outliers, que también ya conocemos, haya en los datos y qué tan alejados estén estos del promedio. La estandarización es especialmente útil en situaciones donde queremos que los datos tengan propiedades de una distribución normal, gaussiana, y es comúnmente utilizada en algoritmos que asumen o se benefician de datos que tienen una distribución normal, como en muchos métodos de aprendizaje automático basados en estadísticas. En resumen, mientras que la normalización mediante min-max restringe los valores a un rango acotado específico, la estandarización los recalibra en función de la dispersión y la media de los datos, sin imponer límites estrictos sobre el rango de valores resultantes. Muchos modelos lineales, como la regresión logística y las máquinas de soporte vectorial, SVM, que ya hemos visto, inicializan los pesos a cero o a pequeños valores aleatorios cercanos a cero. Cuando usamos la estandarización, centramos las columnas de características en media cero con desviación estándar 1 para que las columnas de características tengan los mismos parámetros que una distribución normal estándar, media cero y varianza unitaria, como ya hemos visto en detalle en el curso. Esto hace que sea más fácil aprender los pesos, pero manteniendo al tiempo información útil sobre los valores atípicos y hace que el algoritmo sea menos sensible a ellos, en contraste con el escalamiento min-max, que escala los datos a un rango limitado de valores. Aquí vemos la conocida ecuación de estandarización, en la que mu(x) es la media de todas las características de cada columna y sigma x es la desviación estándar correspondiente. La siguiente tabla ilustra la diferencia entre las dos técnicas de escalamiento de características comúnmente utilizadas, estandarización y normalización, en un conjunto de datos de ejemplo simple que consta de números del 0 al 5. Observa en los resultados que los valores estandarizados pueden ser negativos o positivos y no están restringidos a un rango específico. Especialmente útiles en algoritmos que asumen que los datos están distribuidos normalmente, ya que los datos se centran alrededor de cero y la varianza es uniforme. Los valores normalizados con min-max están estrictamente limitados entre 0 y 1, lo cual es útil cuando se requiere que los parámetros estén en un rango específico. Así que, una vez más, la elección dependerá del contexto específico y los requisitos del modelo o algoritmo que se va a utilizar, aunque la normalización es la más usada en las redes neuronales, que requieren que los datos se encuentren dentro de un rango limitado, aunque cuando se usan funciones de activación como ReLU, de la que ya hemos también hablado, sea más común usar la estandarización. Este es el código con el que estandarizamos los datos de nuestra muestra. Observa cómo ahora usamos la clase standardScaler, que se encuentra en el mismo módulo preprocessing que la clase min-max-scaler que usamos antes. El resto del código es prácticamente igual. Creamos un objeto de esa clase y le aplicamos los métodos fitTransform a xTrain y solo transform a xTest, por las mismas razones que en el código anterior. Este ejemplo muestra cómo estandarizar y normalizar un array de datos utilizando Python y su librería NumPy. Creamos el array con NumPy, al que llamamos x. En esta línea calculamos la versión estandarizada del array x. Lo hacemos restando la media del array x.min a cada elemento del array y luego dividiendo el resultado por la desviación estándar del array x.std. NumPy por defecto utiliza DDOF igual a 0, que significa que se considera la desviación estándar de toda la población durante el cálculo, mientras que Pandas utiliza por defecto DDOF igual a 1, lo que considera que se está usando una muestra, no la población completa, tema que también ya hemos visto en el curso.
Esta línea calcula la versión normalizada del array x, restando el mínimo valor del array, con x.min de cada elemento y luego dividiendo el resultado por el rango de valores del array, que es la diferencia entre el valor máximo x.max y el valor mínimo x.min. Terminamos viendo cómo visualizar los resultados de la normalización y estandarización del conjunto de datos del DataFrame Wine que hemos creado, usando pandas para crear las tablas y matplotlib para los gráficos, que ya debemos conocer bien a estas alturas del curso. Vamos a usar solo una parte de los datos para simplificar. Usaremos las 5 primeras filas de los datos originales, normalizados y estandarizados para algunas características seleccionadas. Empezamos por seleccionar las primeras 5 filas y algunas características aquí. Creamos 3 dataframes separados para los datos originales, normalizados y estandarizados. Y los imprimimos. Y terminamos usando matplotlib para crear diagramas de caja, boxplots, que también ya hemos visto y explicado en el curso para mostrar la distribución de las características en cada uno de los conjuntos de datos.